Analistas, hoy os contamos la gran polémica que se dio en el Buenos Aires Padel Master. Si ya la conoces, quédate, porque te la vamos a traer con alguien que la vivió desde dentro y nos va a poder contar absolutamente todo. Y si no sabes de qué hablo, con más razón aún. Pero antes de nada, te recuerdo que tienes un 10% de descuento en Padel Point, que es muy importante, seguro también. Vamos con el vídeo. Muy buenas analistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo que es muy especial, sobre todo para toda la gente de Argentina. Para eso tenemos aquí a uno de los miembros, creo que importantes de la comunidad del mundo del pádel, como es Ale Hértola de Padel Data. Sí. Ale, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Buenas tardes. Acá desde Villaluro, Capital Federal. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Nosotros venimos de un ratito de pádel bastante majo, así que después de jugarlo, que no era lo ideal, yo creo, para la gente verlo, lo que tienen que ver es esto. ¿Qué ha pasado en el Buenos Aires Padel Master? Porque ha habido una gran polémica, ha habido lío, y ¿para qué os la voy a contar yo? Teniendo a alguien que ha estado ahí y la ha vivido. Entonces, Ale, ¿qué ha pasado con el precio de las entradas, con el lío del streaming? Y ya de últimas hablaremos de la prensa. Vamos a dejarlo eso para el final. Pero Ale, Bien. cuéntanos, ¿qué ha pasado? A ver, yo en la previa siempre con los colegas, ¿no? Habíamos dicho que era la semana, porque es la locomotora del World Padel Tour que pasa una semana por Buenos Aires y a la cual se le ponen un montón de pretensiones y hay un montón a ver, ¿cómo decirlo?, de esperanza de ver cómo va a ser, ¿no? El Buenos Aires Padel Master en Argentina. Y bueno, fue algo que empezó muy arriba, muy bien, y después sucedió lo que sucedió. Pero bueno, me expondré a tus preguntas para ver para dónde quieres ir. Vale, Ale, pues empezamos por el principio, como dicen muchos. ¿Qué Venga. pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué sucedió? Hablamos de precio de entradas y de lío con el streaming. A ver, el tema de las entradas empezó así. En un principio, bueno, a ver, la pandemia no se le escapó a nadie, ¿eh? El 2020 se ha suspendido el World Padel Tour. Bueno, Buenos Aires Padel Master, le vamos a decir, porque es la marca local. Se ha suspendido y empezó el 2021 con la posibilidad de generar el torneo aquí. Lo que sucedió es que siempre hubo preguntas y saber si cuánto iba a ser el aforo, si iba a ser de 1000 personas, de 1500, si iba a ser outdoor, indoor, etcétera. Y la primera estrategia para Buenos Aires Padel Master fue empezar a vender las entradas en los que son los clubes, en lo que son los clubes aquí en la capital, perdón, en la Argentina, con un abono digamos, era una entrada, un abono. No se podía vender entradas por día, por así decirlo, ¿no? Y era un abono de 70.000 pesos, ¿sí? Es un abono, por lo que es el precio argentino, bastante caro. Que después, si nos da el tiempo, lo vamos a poder debatir qué es caro y qué es no, en referencia al tipo de torneo que es lo que representa el Buenos Aires Padel Master aquí en la Argentina. Luego, con la flexibilización de los aforos y demás, ya se pasó a la venta diaria, que también en cierto sentido fue cara, porque el promedio era 20.000 pesos más la comisión por venta. Y bueno, y así fue Por todo el ubicar, torneo. perdónale que Sí, te corte, son unas entradas de un precio muy parecido para que la gente se pueda ubicar a los que hemos tenido en Madrid, sin ir más lejos. Argentina está sumida en una crisis que sí. lo sabe ya todo el mundo, la inflación, todo lo que está pasando. Entonces, ya para empezar, poner los mismos precios o muy parecidos en Madrid y en Argentina genera complicación. Sí, totalmente. A ver, pensando también que hay un punto en el cual hay que hacer referencia que solamente se permitían 1000 personas. A ver, no había localidades populares, como se le dice acá en Argentina, de las cuales son baratas y sin numerar. Las cabeceras, por lo general, son las populares o las que son laterales, ¿no? No había. Solamente eran todas preferenciales y numeradas, todas ellas. Y así empezó, digamos, con un paso un poco estrepitoso el torneo. ¿Por qué? Las redes sociales, vos sos generador de contenidos, yo soy generador de contenidos, y nosotros nos hacemos eco mucho de las redes sociales, y las redes sociales ya empezaron un poco a machacar ese tema de por qué las entradas eran tan caras, justamente acá en Argentina, que es la única oportunidad que tenemos para ver a los que son los argentinos, a las estrellas máximas de nuestro deporte, en la Argentina y más en la rural, ¿no? Y cuando encima solo vemos chicos, porque estamos acostumbrados a que el precio que hablábamos de
sin ir más lejos, el de Madrid, el de Las Rozas, por ejemplo, son precios contando con chicas. No hubo chicas. Eso también es algo importante, pero eso lo meteremos en otro vídeo. El siguiente punto, Ale, fue que con toda la que se estaba liando, de que la gente tenía la gran expectación de, venga, voy a poder ir a ver World del Tour, por fin han pasado un par de años, qué ilusión, y de repente no solo no puedo ir, porque son muy caras, porque están fuera de mercado, sino que también hay jaleo con el streaming, hay lío, y resulta que de repente y prácticamente a última hora, bueno, cuéntamelo tú, se privatiza. Sí, a ver, vamos a hacer un punto anterior. En la previa yo tuve contacto tanto con algunos, con Nacho Palencia, por ejemplo, o con Darío Magro, que me decían, a ver, nosotros tenemos entendido que YouTube va a ir por YouTube. La gente de prensa también nos informaba de eso. Hasta creo que la cuenta oficial de Buenos Aires Padel Master ya había anunciado de que iba a salir por YouTube. Bueno, tú conoces a mi compañero de trabajo, Emma Ponce, de Aldray Padel. Bueno, teníamos a varios en las gradas y vimos en los cuartos de final, primer partido, segundo partido, y en la mitad del tercer partido nos empiezan a llegar mensajes de todos los lugares del mundo, perdón, de la Argentina, en la cual nos dicen, che, no nos estamos pudiendo ver los partidos. Y nosotros nos empezamos a preguntar qué era lo que sucedía. No, pero no solamente no se podía ver los partidos, sino que estaba bloqueado para la región. O sea, era mucho peor. Entonces, ahí, a ver, yo te voy a contar algo que no debería decirlo, pero lo voy a decir. Yo mando un mensaje a alguien del staff del World Padel Tour. Digo World Padel Tour, no Buenos Aires Padel Master, ¿eh? O sea, español él, ¿sí? Sí, y por hacer la distinción, Ale, sí. Y puntualizar, porque esto va a ser muy importante para todo lo que vamos a hablar ahora. Es un torneo diferente a los demás porque hay un nombre muy particular aquí, que es el de Lisandro Borges, que Exacto. hablaremos de ello porque es una de las cabezas visibles y el que quiere sacar uno de los circuitos que compita con World Padel Tour de aquí a un año y medio, y es él el que tiene los derechos de este circuito. Es diferente a cualquier otro que haga, como ocurrió con el Exactamente. América versus Europa. Muy importante esto. Exactamente. Entonces, yo le mando un mensaje al allegado, ¿no? Del World Padel Tour, le digo, plin, 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 no está saliendo la transmisión en YouTube. ¿Qué es lo que sucede? Y la respuesta fue, pregúntale a Lisandro porque este es un tema con DirecTV. DirecTV es la empresa que compró los derechos del Buenos Aires Padel Master y claramente, y lo cual respeto muchísimo, DirecTV quisiera lucrar, ¿sí? Porque si vos querés comprar unos derechos, por supuesto que vos vas a querer que toda la gente que pueda observar ese producto que compra lo vea por DirecTV. Hay publicidades vendidas, hay tiempos, hay minutos, hay segundos vendidos de publicidad, lo cual está perfecto. Pero lo que yo digo es, ¿por qué no se avisó antes? Ahí está. Y de Ahí repente, está. sin que nadie supiera nada, desaparece. Exactamente. Porque aparte, vos me diste 2 partidos y medio, y en el de Agustín Tapia y Sancho es cuando se corta. Y eso nos lleva a pensar de que hubo algún problema de comunicación, que todos nos preguntamos por qué había sucedido, ¿no? Entonces, claro, el responsable de todo esto que pasó con el streaming lo tenemos claro. Responsable, por decirle algo, no es que sea negativo, pero sí creo que tiene una responsabilidad en cuanto a la comunicación. Creo que no fue buena. Y sobre todo Yo, hacerlo de repente en mitad de una jornada. es exactamente, yo lo que creo que falló ahí, Nico, fue la cadena de mando. La cadena de mando fue lo que falló. Es decir, al ser un producto tan verticalista, de una persona tener digamos, la orden, ¿no? La que importa, la que impone la orden, y el no poder delegar o a tiempo o no a tiempo o no saber cómo delegar, porque si a nosotros que somos los principales comunicadores del torneo no se nos dice por qué y cómo ha sucedido, ahí falló algo. ¿Me explico? Eso nos da 2 temas para entender. O uno, se cerró la negociación en el Buenos Aires Padel Master, que sería una locura entre DirecTV y el Buenos Aires Padel Master. No pongo nombres, yo digo las organizaciones. Se cerró ahí la negociación, o sea, in situ, o DirecTV nunca supo las dimensiones que iba a tomar digamos, la situación de bajar la palanca. O porque no conoce el deporte, o porque no conoce la gente que sigue el deporte, eh, o porque realmente no tenía dimensiones de lo que iba a suceder. ¿Me explico a lo que voy? Sí. Y Ale, antes de que hablemos de Lisandro Borges, porque es la gran cara visible de ese Buenos Aires Padel Master, pero justo antes de eso, quiero preguntarte por la gente, por los argentinos que tenían tantas ganas y que
Creo que no terminaron contentos, como es normal, con todo el servicio que se dio. De hecho, la presión llegó a tal punto y los mensajes a tal punto que hablamos de que Fernando Velasteguín, uno de tantísimos jugadores de muchísimo renombre, tuvieron que exculparse y decir, no podemos hacer nada, no está en nuestra mano, de forma pública en redes sociales. Sí, Ojo a lo que ver, estamos diciendo. sí, lo que pensamos nosotros, tanto mis colegas y demás, es que claramente, repito, empezaron con las entradas y cuando las entradas, el tema de las entradas se empezaba como a desvanecer, porque justamente la gente empezaba a ver el torneo por YouTube, entonces se lo cortás y entonces refloreció todo, o sea, resurgió todo ese malestar que tal vez se estaba opacando y encima, bueno, los jugadores, como bien vos decís, porque después me dicen que me españolalizo, empezaron a hacer las manifestaciones correspondientes. Es más, te voy a decir otra vez más. Luego de esa jornada, se nos acercó alguien de World del Tour a nosotros y nos dijo, muchachos, miren que nosotros no podemos salir a decir algo porque quedamos mal, pero nosotros en esto no tenemos nada que ver. Que aquí viene la siguiente pregunta, Ale. ¿Hasta qué punto World del Tour podía haber hecho algo más? Porque al fin y al cabo la imagen sigue siendo World del Tour. Por mucho que el torneo no sea suyo, no sé hasta qué punto se le fue un poquito de control la situación. Eso es una pregunta que hasta último momento nos las preguntamos y quedó sin respuesta. Porque claramente son dos empresas diferentes, porque claramente el World Padel Tour acompaña la parte técnica, me refiero a cámaras, camarógrafos y el tema de la retransmisión y demás, no iba por World Padel Tour, iba por DirecTV, creo que la empresa que acá Argentina se llama Torneos y Competencias, que es el que hace toda la parte técnica, pero la verdad, ¿qué más podría haber hecho World Padel Tour en ese momento? No sabría decirte. Esto es un tema que la verdad que va a quedar eternamente, que cuando vuelva, seguro que muy pronto a Buenos Aires, a ver qué pasa. La ¿Vuelve? siguiente pregunta. Dale. ¿Vuelve? No, yo seguro. En algún momento, mi gran pregunta es, ¿llegará a World Padel Tour o llegará el gran circuito que venga después de World Padel Tour? No lo sé. Pero el gran circuito, los jugadores volverán a Buenos Aires porque al fin y al cabo es cuna de pádel. Y ahí tiene que ir. Y porque la imagen que se ha vivido en la rural ha sido espectacular. La imagen que se vivía dentro, mejor dicho. Mi gran pregunta es, no quiero entrar en política argentina, ¿no? No entramos en política argentina. Pero ¿se podrá costear un torneo el año que viene, ya sabiendo los costos que se mantuvieron en este año? ¿Se podrá costear un torneo de estas magnitudes el año que viene en Argentina? Eso, repito, va más o menos al filo de la política, por eso no me quiero entrar ahí, pero está relacionado. Yo creo que habría que esperar. Yo creo que sí, hay un contrato y los contratos se tienen que respetar. Creo que hasta el 2023, si el Buenos Aires Padel Master tiene contrato con con el World Padel Tour, pero va a ser complicado. Y es un torneo que venía complicado, como dices, desde el principio, desde el momento en el que ya Lisandro Borges anuncia y se presenta de forma prácticamente oficial, como que no solo ese mensaje que se difundió al final, un mensaje privado, pero terminó siendo para todo el público prácticamente, sino que cuando ya hizo oficial qué cantidad iba a poner en el torneo, cuándo iban a empezar, que él iba a ser el primero, que si algún jugador tenía duda, problema, iba a poner sus abogados para que esos jugadores, si quisieran, entraran directamente el año que viene con ese circuito que se llamaría Players Padel Tour. Así que para mí, la pregunta ahora es, era el gran torneo en el que Lisandro Borges se tenía que dar a ver, que él era capaz de hacer un torneo, y no solo un torneo, sino un circuito. Sí. Ale, ¿cómo crees que queda la imagen para las marcas que tienen que auspiciar ese circuito y también para los jugadores de Lisandro Borges? A ver, siendo objetivo, no habrá sido de la mejor forma. Pero más allá de las marcas, como tú bien dices, los propios jugadores se han manifestado, el propio público se ha manifestado, y no sé cómo va a terminar esto. Yo creo que la presentación del lunes post-Pro-Am, ¿sí? En el club de Lisandro Borges, con la presentación del Players Padel Tour, tiene que decantar, tiene que pensarlo, ¿no? Los jugadores, en especial la asociación, compuesta por Galán, Velasteguín, Maxi Sánchez y demás, y ver qué decisión van a tomar, perdón. ¿Tú crees que les puede influir en algo
a la hora de tomar esa decisión, el decir, oye, nos creemos, porque al fin y al cabo, desde que se presentaron sobre todo los premios, parecía complicado a día de hoy que una empresa entrara con tantísimo, un fondo de inversión, que él fuera capaz de conseguir tantísima inversión como para llegar a prometer incluso premios que llegaran al millón de euros. Entonces, ¿crees que los jugadores empezarán a ver de forma un pelín reticente este circuito? No con tanta ilusión como antes. Es ser futurología y tal vez meterme en los jugadores, pero, a ver, que lo van a pensar, lo van a pensar. En eso yo creo, y yo tuve contactos con alguno de ellos, off the record. Yo sé que en la presentación hubo respuestas, perdón, hubo preguntas y respuestas, o sea, los jugadores preguntaron y hubo respuesta del otro lado, que la presentación fue de todo, dentro de todo, beneficiosa, digamos, a los jugadores les escuchó, les gustó escucharlo, pero repito, tal vez no fue la mejor, el mejor escenario para presentarlo. A ver, se decía a voces, ¿no? Escuchábamos en el estadio que Lisandro utilizó como el circuito, perdón, la etapa, ¿no? El torneo para hacer lobby, ¿sí? Yo tal vez hubiese esperado, pero a ver, ¿cuándo Lisandro tiene de vuelta a los mejores del mundo en su país? Creo que no era o era sí o sí. Sí. Esa era también la otra opción. Por más que fuera políticamente incorrecto, por más que fuera poco bonito, pero al final también hay que entender que, entre comillas, era su torneo. No era una etapa más de World del Tour que pasa por Buenos Aires como pasó por Madrid, por ponerle el ejemplo de España. No es así, por Córdoba. No, era una etapa muy diferente y era personificada y, al fin y al cabo, promovida por Lisandro Borges. Entonces, al final también hay que entender que, igual que cambió a nivel audiovisual con este cambio de DirecTV y de YouTube, también quisiera aprovecharlo a nivel personal. Pero volviendo un poco al tema de las entradas y al tema del streaming, yo creo que ese fue el punto en el cual se tendrá que trabajar para un futuro. Se tendrá que trabajar para un futuro. Lo de las entradas, repito, en cierto sentido, tal vez Lisandro puede dar la explicación de que no tenía sponsor, de que tenía pocos cupos, de que tenía poco aforo y que tiene que solventar un torneo que para los argentinos es, digamos, para un organizador es caro, creo que está dentro de los $500.000. Es caro y lo tiene que afrontar. Pero lo de la televisación, eso ahí falló la organización, claramente. Pues Ale, con esta reflexión, de verdad te doy las gracias por pasarte aquí por Analistas Padel. Ha sido un placer, un gusto tener aquí a Espero estar más Padel tiempo. Data. Espero estar más tiempo. Sí, no, muy prontito estaremos otra vez por aquí porque la verdad tiene siempre cosas interesantes que contarnos, así que te Y nos vemos en de Rosario. Sí, en Rosario nos vemos de vuelta con APT, claro que sí. Genial. Pues chicos, muchísimas gracias también a vosotros por haber llegado aquí hasta el final del vídeo y desde luego, gracias a Ale y a todos vosotros que nos podéis seguir a nosotros, pero lo primero y lo más importante es a Padel Data. Sabéis que le podéis seguir en Twitch, en Instagram, obviamente. Padel Data en Instagram y Padel Data TV en Twitch. Vale, más importante todavía, vamos a apuntar. Así que nada, chicos, también os podéis suscribir, darle a la campanita porque se vienen contenidos muy interesantes. Entrevistas por ahí que tenemos con campeones, números uno, bueno, lo guardamos por ahí, pero que se vienen cosas muy interesantes en el canal. Así que chicos, nos vemos en la próxima. Un saludo. Chao, hasta luego.